En esta ocasión nos adentramos en un caso que conmocionó a España. Un misterio que se extendió como la niebla por las costas gallegas, la desaparición de Diana Kerr. Sí, un caso que nos dejó a todos con un nudo en el estómago, ¿verdad? Esa incertidumbre, la angustia de no saber. Exacto. Diana, una joven madrileña de 18 años, se esfumó en la noche del 22 de agosto de 2016 durante las fiestas de Acarme dos Pincheiros en Puebla del Carmiñal. Imagínate, un pueblo en fiestas, gente por todas partes y de repente, silencio. Lo que hace aún más escalofriante su desaparición es la falta de pistas al principio. Mensajes de WhatsApp inconclusos, la ausencia de testigos, por dónde empezar a buscar. Y encima el móvil. La Guardia Civil encontró su iPhone 6 en el mar, cerca de Taragoña, un pueblo a unos kilómetros de Puebla de Caramiñal. Parecía una pista clave, pero ¿a dónde conducía? En aquellos primeros días, la incertidumbre se podía palpar. Se rastreó toda la zona. Se interrogó a casi 200 personas, muchas de ellas con antecedentes, buscando alguna conexión, algún indicio. Pero la realidad es que el caso se estancó. Meses de búsqueda, de angustia para la familia. Y nada. En abril de 2017, el juzgado de Ribeiga se vio obligado a archivar provisionalmente el caso. ¿Te imaginas la frustración? Un golpe durísimo, sin duda. Y sin embargo, como si el destino quisiera jugar una mano macabra, la investigación dio un giro inesperado, meses después, en la madrugada de Navidad de 2017. Una joven en Boyo, un pueblo cercano a donde desapareció Diana, denunció un intento de secuestro y agresión sexual. Y la descripción del agresor apuntaba a José Enrique Wingay, alias El Chicle. ¿Y sabes qué? Este individuo ya había sido interrogado por el caso Diana Kerr. Ahí es donde la historia toma un cariz aún más inquietante. Awin había presentado una coartada para la noche de la desaparición de Diana, proporcionada por su esposa Rosario Rodríguez. Pero las nuevas sospechas sobre él obligaron a Rosario Casorio a replantearse su declaración. Y en un nuevo interrogatorio, Rosario se retractó. Dejó a Awin sin coartada, completamente expuesto. Sin esa coartada, la presión sobre el Chicle se intensificó. El 29 de diciembre de 2017 fue detenido. La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿tenía algo que ver realmente con la desaparición de Diana? Tras un intenso interrogatorio, Awin confesó, pero su primera versión de los hechos era difícil de creer. Dijo que había atropellado accidentalmente a Diana, un atropello en un pueblo lleno de gente en fiestas. Algo no cuadraba. La presión de los investigadores, las evidencias que iban surgiendo, todo apuntaba a que Awin ocultaba algo. Y finalmente, la verdad, una verdad mucho más oscura, salió a la luz. En su segunda confesión, Awin admitió haber forzado a Diana a entrar en su coche. Diana se resistió y él la estranguló. Y lo más escalofriante es que Awin reveló dónde había ocultado el cuerpo. Un pozo en una nave industrial abandonada en Asados, a kilómetros de donde Diana fue vista por última vez. Un lugar remoto, oscuro. Casi como si lo hubiera planeado todo, con antelación. El 31 de diciembre de 2017, el cuerpo de Diana fue hallado en el lugar indicado por Awin. Imagínate el dolor de la familia, la rabia contenida después de 497 días de incertidumbre. Un final trágico que confirmó los peores temores. Y a partir de ahí, la investigación se centró en esclarecer los detalles del crimen. Exacto. El juicio contra José Enrique Wingay fue uno de los más mediáticos de los últimos años. Aunque fue declarado culpable de asesinato, el debate sobre la posible agresión sexual a Diana sigue abierto. Es que la autopsia, aunque dificultada por el estado del cuerpo, no pudo confirmar con total certeza si hubo agresión sexual. Ese detalle. La posible agresión sexual se convirtió en uno de los puntos más controvertidos del juicio. Y también uno de los más dolorosos para la familia de Diana porque dejaba una herida abierta. Una pregunta sin respuesta. Y más allá de lo jurídico, lo que realmente impacta es la frialdad del Chicle. Durante meses mantuvo la farsa del atropello, incluso con la presión mediática y policial encima. Esa capacidad de manipulación, de engaño, es algo que se ve a menudo en este tipo de casos. Y no olvidemos que incluso convenció a su esposa para que le diera una coartada falsa. Hablando de Rosario Rodríguez, su papel en todo esto es realmente complejo. Primero apoya a su marido, luego se retracta. ¿Qué crees que pasó por su cabeza cuando supo la verdad? Es difícil saberlo con certeza. Tal vez actuó por miedo, por proteger a su familia, o tal vez fue un proceso gradual, darse cuenta poco a poco de la verdad sobre su marido. Sea como sea, su retractación fue clave para el avance del caso. Sin duda. Pero el caso Diana Kerr también nos hace reflexionar sobre la violencia de género, sobre la necesidad de proteger a las mujeres, de educar en igualdad. Totalmente. La sociedad española se volcó en la búsqueda de Diana, la convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia machista. Y ese clamor popular también puso de manifiesto la importancia de la presión social, de la movilización ciudadana para exigir justicia. Pero más allá del impacto social, lo que nunca debemos olvidar es a Diana.
a la víctima. Una joven llena de vida con un futuro por delante cuya vida fue truncada de forma brutal. Su recuerdo debe servir como un recordatorio constante de la necesidad de luchar contra la violencia, en todas sus formas. Y hablando de la búsqueda de respuestas, hay un aspecto del caso que aún genera controversia: el papel de los medios de comunicación. La cobertura mediática fue intensa, a veces desmesurada. Se criticó el sensacionalismo, la falta de respeto hacia la víctima y su familia. Es cierto que hubo excesos, pero también es innegable que la presión mediática ayudó a mantener el caso en el foco público. Es un debate complejo sin una solución fácil. ¿Dónde está el límite entre el derecho a la información y el respeto a la intimidad? ¿Cómo se puede informar sobre un caso tan delicado sin caer en el morbo? Encontrar ese equilibrio es fundamental para que la labor periodística contribuya a la justicia y no al espectáculo. Y hablando de justicia, la condena del Chicle a prisión permanente revisable supuso un antes y un después en la jurisprudencia española, sin duda. Una sentencia histórica que reabrió el debate sobre la pertinencia de este tipo de condena y sobre la necesidad de adaptar el Código Penal a la realidad de la delincuencia actual. Pero más allá de las cuestiones legales, el caso Diana Kerr nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre la importancia de la prevención y sobre la necesidad de construir una sociedad en la que este tipo de tragedias no vuelvan a repetirse. Un caso complejo, con muchas aristas, que nos deja con una sensación de tristeza e impotencia, pero también con la esperanza de que la memoria de Diana sirva para construir un futuro más seguro para todos. Y a pesar de que el juicio puso punto final al proceso judicial, el misterio persiste. Preguntas que tal vez nunca tengan respuesta. ¿Existió realmente la agresión sexual? ¿Qué llevó a José Enrique Abuin a cometer semejante atrocidad? Preguntas que resuenan en el vacío que dejó Diana. Un vacío que nos interpela a todos, como sociedad, a reflexionar sobre cómo podemos protegernos mejor, a cómo crear un entorno más seguro para las mujeres, para nuestros hijos. La tragedia de Diana Kerr no debe caer en el olvido. Debe ser un recordatorio constante de la importancia de la prevención, de la educación en valores, de la lucha contra la violencia, en todas sus formas. Y también un llamado a la acción. No podemos permanecer impasibles ante la violencia, ante la injusticia. Tenemos la responsabilidad de construir una sociedad más justa, más igualitaria, donde la vida de cada persona sea respetada y valorada. Un caso que nos ha conmovido profundamente, que nos ha hecho cuestionarnos muchas cosas y que sin duda ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de España. La historia de Diana Kerr nos recuerda la importancia de no bajar la guardia, de seguir luchando por un mundo donde la violencia no tenga cabida, un mundo donde la justicia prevalezca y la memoria de las víctimas nos guíe hacia un futuro más luminoso. Diana, aunque ya no está entre nosotros, su recuerdo sigue vivo, iluminando el camino hacia una sociedad más justa y segura para todos. Que su caso sirva de ejemplo para que nunca olvidemos la importancia de la empatía, la solidaridad y el compromiso con la verdad. Y así, con la esperanza de un futuro mejor, cerramos esta profunda inmersión en el caso Diana Kerr, un misterio que nos ha mantenido en vilo hasta el último momento. Hasta la próxima. Y recuerden, la búsqueda de la verdad y la lucha por la justicia nunca deben cesar.